Bien, entonces, clase número 6 de la materia, la epístola a los Efesios, ¿ok? Capítulo 1, estamos en el capítulo 1. ¿Me quedé en el verso 18? ¿Ahí me quedé? ¿O más adelante? Ok. Bien. Entonces, vamos a ir al verso número 19. Estamos en el punto de que Pablo está orando para que la iglesia reciba dos cosas que son importantes, que son necesarias dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y es sabiduría y revelación. ¿Okay? Recuerden que les dije, sabiduría no es saber mucho, sabiduría es saber vivir. ¿Okay? Saber vivir de acuerdo con lo que Dios enseña. O sea, cualquiera puede saber muchas cosas, pero ya aplicarlas es otra cosa. ¿Okay? O sea, porque mucha gente dice, ay, bueno, es que ¿a poco la Biblia habla sobre la bolsa de valores? ¿No? ¿A poco la Biblia habla sobre el que, a ver, qué tengo que hacer con cuando hay una inflación? O sea, ok, la Biblia no habla en un sentido de específicamente esa palabra, pero sin duda hay principios de cómo debemos comportarnos en ciertas situaciones, ¿ok? Entonces, esos principios los conocemos y con sabiduría los aplicamos. O sea, podemos saber mucho de la Biblia, pero si no sabemos aplicar los principios de Dios, sabiduría no tenemos. Tenemos conocimiento, pero sabiduría no tenemos, ¿ok? Bien, entonces, Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Okay? Traducción viviente de ese verso. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Aquí la palabra supereminente viene de una palabra griega que significa lanzar más allá o sobrepasar. ¿Ok? Y la palabra aquí poder es una palabra con la cual estamos muy familiarizados todos. Dunamis, que significa poder milagroso. Pero dunamis no quiere decir el poder milagroso de decir la fuerza que ejerce para hacer cosas de milagros, no. Dunamis tiene que ver con ese poder que impulsa al creyente a hacer lo que en sus fuerzas no puede hacer. ¿Ok? Y aquí fuerza significa una potencia. ¿Ok? Vamos a ver un poco de esto para entenderlo un poco más. Hechos 4:23. Hechos 4:23. Vamos a ver en estos pasajes cómo se aplica esta parte del dunamis. ¿Ok? O sea, la iglesia no es un centro milagrero, ni la iglesia está puesta para solucionar problemas, ¿eh? O sea, eso de que, cree en Cristo y tus problemas se van a solucionar, eso no es verdad. ¿Se va a solucionar tu problema con Dios? Eso sí, o sea, que estás bajo condenación, que estás bajo la ira de Dios, que estás enemistado con Dios, eso se arregla, ¿okay? Eso sin lugar a dudas se arregla. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Sin embargo, es que yo tengo un problema financiero y vengo a la iglesia para que se me arregle. No, la iglesia no es eso. La iglesia tampoco es un lugar donde se arreglan matrimonios. ¿Okay? O sea, se puede dar consejería matrimonial tal vez, lo cual muchas veces se toma mal porque piensan que en la consejería les vamos a decir lo que la receta del último momento, ¿no? O sea, como que tengo un matrimonio que tiene tantos ingredientes, me falta un ingrediente, ¿cuál es? O sea, hermanos, no hay matrimonios perfectos, no hay matrimonios iguales, porque cada matrimonio tiene que vivir su propia experiencia, obviamente con Dios. Entonces, ¿para qué son las consejerías matrimoniales? Son para recordarte la palabra, pero al final quien tiene que obedecer eres tú. Yo no puedo vivir por ti eso. ¿Qué? Que no, pues es que yo le pedí al pastor que me dijera y me dijo, pero no funcionó. Pues, ¿qué esperabas? ¿Era que fuera que vas al médico y te da aspirina y ya con eso? O sea, eso no es la iglesia, hermanos. Y muchos piensan que es así. No, es que la iglesia es un centro de beneficencia. No es eso la iglesia. La verdad no. No es eso. En la iglesia está para
hacernos crecer, para fundamentarnos en Cristo. ¿Que Cristo en su misericordia puede solucionar muchas cosas? Sí, sí. Yo no dudo del poder de Dios, pero no cerremos que eso es la iglesia, que eso es lo que hoy el materialismo y el evangelio de la prosperidad han hecho. Dice ahí versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué había pasado anteriormente en ese pasaje? Recuerden que los habían intimado a los apóstoles que no hablaran en el nombre de Jesús. Los habían amenazado. Entonces ellos regresaron gozosos de que habían sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Acá está citando el Salmo número 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es dunamis. Dunamis es que a pesar de que a lo mejor tu vida está en riesgo, a pesar de que son cosas que a lo mejor en tus propias fuerzas no vas a poder hacer, ese es el poder de la fuerza del Señor. ¿Qué? Que a pesar de las amenazas, Dios concede a la iglesia hablar con denuedo, ¿qué? La palabra, no los milagros, la palabra. Que quede muy importante eso. Donde se demuestra que Dios está actuando en ti, es cuando tú vives la palabra, cuando tú la crees. No cuando logras cosas personales, o sea, eso lo puedes lograr sin Dios. Más bien cuando tú crees la palabra y vives para ella, ahí es donde se demuestra el dunamis. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Vean el orden. Primero es la predicación y después los milagros. No es hago milagros y después evangelizo a ver quién creyó. No, es primero predico y después los milagros, si Dios quiere, que vendrán. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dunamis. Recuerden que llenura, hay varias llenuras. A llenuras puede haber muchas. Y tienen un propósito. En este caso, ¿el propósito cuál era? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pregunta, ¿por qué no hablaron en lenguas? Aunque muchos dicen, ¿se da por entendido? No. Si vamos a toda la Escritura, el hablar en lenguas no es algo típico de la llenura del Espíritu Santo. Puede pasar, pero no es algo que deba verse. ¿Por qué no hablaron en lenguas? Porque el hablar en lenguas allí no confirmaría nada. Recuerden que el don de lenguas fue para confirmar algo que vendría. Jesucristo les dijo, y me seréis testigos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se daban cuenta que el Espíritu Santo vino? El hablar en lenguas. ¿Se acuerdan cuando Pablo encontró unos hermanos gentiles y les dijo, ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no, nada más conocemos hasta el bautismo de Juan. Entonces Pablo les habló el Evangelio, creyeron en Jesús y fueron llenos todos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque el contexto era ese, que no habían conocido si había Espíritu Santo. ¿Cómo se confirmó eso? El hablar en lenguas. Aquí no es necesario, porque eso ya lo saben. Lo que están pidiendo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Y eso se logra solamente en el Espíritu, hermanos. Entonces, eso es la iglesia. Pregunta, ¿por qué Dios no hizo un milagro allí para que la gente viera que esa es la verdad, que están en la verdad? Porque la iglesia es fe, hermanos. No superstición.
no es mi experiencia personal, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, es que yo siento, no. Cuando tú vas a predicar la palabra debes de creerla, y creer no es lo que tú piensas, es lo que dice allí. Es lo que dice. Entonces la iglesia fue algo que toda iglesia debe acudir, y es la oración. Vean, los habían amenazado, viene la oración. Segunda Timoteo 1:3. Segunda Timoteo 1:3. Están celebrando el aniversario de la ciudad, hermanos. Creo que cumple 152 años, creo. Para que no se espanten, porque tienen cara de que está temblando. No, hermanos. Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dense cuenta que él es el común denominador de estos dos pasajes que he citado. La persecución, porque en Hechos hay amenazas, y aquí le dice que no se avergüence, sino que participe de las aflicciones. Ahí se aplica dunamis. Si ahorita yo te hablo de persecución, muchos dirán, bueno, yo no sé si estoy listo para esto. Creo que nadie lo está. Pero en ese momento, cuando tal vez te tengo que dar testimonio de Cristo, ahí viene dunamis. Es un poder milagroso que viene en esa circunstancia para que tú hagas lo que en tus fuerzas no puedes hacer. Eso es dunamis. Gracias. Por eso le dice allí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Esa palabra poder es dunamis, amor y dominio propio. Pregunta, ¿poder para qué? ¿Para hacer milagros? No, el contexto no te lo permite pensar así. Muchos piensan que es eso, que poder allí se refiere a milagros. No se refiere a milagros. El contexto lo dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que el Espíritu Santo nos da poder. La iglesia tiene poder, ¿pero para qué? ¿Para ser de milagreros? ¿Noche de milagros? No. Eso no es el punto de lo que está hablando aquí. Para dar testimonio, para ir en contra de la corriente. La iglesia tiene el poder. ¿Por qué? Porque tiene el Evangelio. Por eso el mundo lucha contra la iglesia. Por eso lo que hacen ahorita, lo que hicieron ahorita en el Carnaval de Brasil, hacen ese tipo de burlas contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene poder. Y por eso se burlan. Quieren demostrar que su poder es mayor. Por eso dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿En qué sentido? No, hijo, es que tú tienes que ser mejor en la escuela porque mayor es el que está en ti. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a la manera de vivir. Nosotros sí podemos ir contra la corriente, los del mundo no. ¿Por qué no?
porque no tienen el poder de Dios, no tienen el Evangelio, no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo. O sea, por eso sí puede haber gente allá afuera que se comporte aún mejor que un cristiano, sí, pero como no es creyente le falta todo, porque la salvación no es por obras, es por la fe. Timoteo quería volver atrás. Sin embargo, Pablo le dice que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Es decir, Dios nos ha dado un poder que no se puede medir para hacer el ministerio, para hacer la iglesia, para dar testimonio. Pero ese poder se basa en el Evangelio. Por eso un cristiano que no se discipula, que no lee la Biblia, que no ora, que no está continuamente en comunión con Dios, es un bonsái. Es creyente, pero no puede vencer muchas cosas. Véanlo, o sea, se deja vencer por cualquier cosa. Cree cualquier tontería que ven en las redes sociales. ¿Por qué? No tiene poder, no se discipula, es un cretino, es un simple, no sabe. Entonces ya creen que los marcianos y ya creen que se lo van a llevar a hacer la rata de laboratorio y no sé qué tanto rollo cree. O sea, cree cosas que se requiere más fe para creer eso. Efesios 1:20. Ese poder, hermanos, del que se está hablando en 1:19, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice ahí en 1:20, traducción viviente, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. El pensamiento del poder de Dios revelado en Cristo conduce una lista extraordinaria de ilustraciones. Número 1, ¿dónde se manifestó ese poder? Número 1, la resurrección. El poder de Dios se reveló en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, al ver eso, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene el poder de cambiar a cualquiera. Si Dios pudo resucitar a Cristo Jesús, pues, ¿a poco Él no tendrá el poder de cambiar a cualquiera? ¿Qué será más difícil, cambiar a alguien o resucitar a alguien? Por resucitar a alguien, es más difícil. Entonces, ¿quiere decir que la iglesia debe haber resucitado de muertos? ¿Debe haber en la iglesia resurrección de muertos? No. Más bien lo que quiere decir es que vivimos como vivos y al final los que han muerto van a resucitar. Fíjate, otro poder que tiene la iglesia es el poder de la verdad. Solamente la iglesia puede estar segura de a dónde va a ir cuando muera. Todos los demás no lo saben. Estaba yo viendo a un hombre que es misionero y hablaba con un joven musulmán. Y ellos creen que en la salvación por obras. Que al final el que te tiene que ayudar es Alá. O sea, Alá no es Dios, es como un gran profeta que te va a ayudar con Dios, te va a echar la pala. Entonces, cuando les hablan de la gracia, les hablan de que él nada más tiene que creer, él no lo cree. Él dice, es que yo no puedo creer que sea así. O sea, tenemos que nosotros hacer algo. Y él dice, no. Y bien, hermanos, o sea, parece tan simple para nosotros, pero hermanos, es algo que el hombre a veces no puede aceptar. Que solamente es por la fe. Número 2, su exaltación. Aquí vamos a ver algunas cosas interesantes, hermanos. Dice ahí, voy a leer los pasajes que restan, porque ahí tenemos esa parte. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. A ver, el poder majestuoso de Dios se manifestó en la ascensión de Cristo y la exaltación sentándolo a la diestra de Dios. Ahora, aquí viene una pregunta válida, que hasta los testigos de Jehová podrían formular. Ellos podrían decir, bueno, entonces según este verso que acabamos de leer, Jesús no era Dios hasta ese momento que fue exaltado. La respuesta es, no el Cristo,
como hijo del hombre. ¿A qué me refiero? A ver, Juan capítulo 17, verso 4. Juan capítulo 17, verso 4. Vamos a analizar esto despacio, hermanos, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta, ¿por qué pide eso Jesús? ¿Qué acaso no es Dios? Él dice que antes de que el mundo fuese, Él ya tenía esa gloria. Entonces, ¿cómo interpretamos ese verso conjunto con Efesios capítulo 1, verso número 21 y 22 y 20, parte B? Dice ahí, y le dio el derecho de sentarse a su lado en el cielo. Ya, y le dio el derecho de sentarse a su lado en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier autoridad, poder, gobierno o dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo el mando de Cristo. Pregunta, ¿quiere decir que antes no estaba? Es una buena pregunta en ese versículo. Entonces, ¿cómo podemos traducir ese verso? Porque los testigos de Jehová te pueden sacar eso, ¿eh? Y si tú no estás bien entendido, pues ahí te llevan al baile. A ver, Cristo, antes de venir, ¿existía? Sí, pero no el Cristo hombre, porque todavía no se había encarnado. ¿Quién es el que se sentó a la diestra de Dios? El Cristo hombre. Porque la humanidad de Cristo sí tuvo un principio, pero no Dios. Recuerden que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Pero el Cristo hombre nunca no se había sentado a la diestra de Dios. Eso todavía no había ocurrido. Eso no quiere decir que Él no sea Dios. Lo que está diciendo aquí es que ahora Él tiene más derecho de sentarse allí, no solo por ser Dios, sino también por toda la obra de redención que el Cristo hombre ha hecho y consumado. Por eso, y le dio el derecho de sentarse a la diestra de Dios. A ver, pues antes no estaba. Sí estaba, pero no el Cristo hombre, porque el Cristo todavía no se había encarnado. El Cristo hombre sí tuvo un inicio, la humanidad de Cristo sí tuvo un inicio, pero no el Cristo Dios. Entonces, ahora ese hombre, ese Dios o Dios que se encarnó, esa manifestación, ahora sí está sentado a la diestra de Dios, pero ya no solamente como espíritu, sino un hombre con un cuerpo glorificado. Entonces, cuando se dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, se habla obviamente del Cristo hombre, ya que eso sí tuvo un comienzo. ¿Qué? Su humanidad, no su deidad. Eso tiene que quedar muy claro, porque si no, por eso los testigos dicen, es que Cristo no es Dios, va a ser Dios. Y sacan ese tipo de versos. No lo han entendido. No han entendido la doctrina de la encarnación de Cristo. Nuestro Señor está sobre todo poder creado, tanto los amigables como los hostiles, los humanos y los espirituales, que ahora ejercen autoridad. O sea, el pensamiento de los gobiernos, hermanos, es un pensamiento de Dios. Dios ha puesto las fronteras y sobre todo eso, Cristo es soberano. Entonces, el dominio de Cristo no es temporal, sino eterno. Ahora Cristo tiene más derecho de sentarse a la diestra de Dios.
No solamente porque es Dios, sino también porque, como dice Filipenses, Él es la mayor muestra de la obediencia en todo el universo. Por eso dice Filipenses que Él, aunque estando en la condición de hombre, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ahí lo pone por sentado Pablo, que Cristo en su humanidad seguía siendo Dios, pero no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y por toda esa humillación, por toda esa obediencia, Dios le ha dado un nombre que es, sobre todo, ¿a quién? Al Cristo hombre. O sea, de por sí Cristo ya estaba en la gloria. Ahí lo dice, ¿no? Glorifícame con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Que sí que ahora ya no la tiene, pues es obvio que la dejó. Pero ahora iba a volver, pero ya no como espíritu, sino con un cuerpo humano. Glorificado, obviamente. Número 3, otro punto de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Dice ahí, versículo 22, parte B y 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice ahí, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Cristo, el Logos, ¿ok? Entonces, los derechos de la corona de Cristo no solo incluyen a los principados y poderes, sino también a la nueva comunidad que se creó en su sangre. Esto es la iglesia. La iglesia. Entonces, la unión entre Cristo y su pueblo asimismo afirma que la iglesia tiene una autoridad y poder que se le han sido mediados. Cuando la iglesia evangeliza, hermanos, cuando la iglesia discipula, es Cristo quien respalda ese trabajo de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia no es una mera sociedad o una comunidad, como muchos lo entienden. Es un organismo que está dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso nada que ver, hermanos. Si no entendemos eso, vamos a seguir manejando la iglesia como yo creo. Pues yo pienso que deberían ayudar a los pobrecitos de allá afuera. Qué bueno que pienses. Pero para eso existen, pues, la UNICEF, el DIF, el Teletón, para que dones allí. Sí, para eso existe. Entonces, ¿la iglesia qué va a hacer? La iglesia va a dar un regalo que no se puede comprar. La salvación, el evangelio. Eso ni con muchas donaciones lo vas a poder comprar. Pues es que yo pienso que eso se me hace poco. Pues a lo mejor es porque no lo has entendido. Pero no creo que sea poco salvarte del infierno. No creo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mayor ejemplo a seguir de la iglesia es Cristo, porque Él es la cabeza. Por eso, más adelante lo vamos a ver. Maridos amen a sus esposas como Cristo. O sea, porque Cristo es la cabeza. Él es la fuente de autoridad, Él es la fuente de instrucción, Él es la fuente de motivación, Él es la fuente de sabiduría, Él es la fuente de revelación. Todo radica en Cristo. Una iglesia que no se enfoca en Cristo y no predica de Cristo no es iglesia. Es una congregación, puede ser hasta una secta, pero iglesia no es. La iglesia es aquel que se dirige por Cristo. Otro punto de que Cristo es la cabeza, Él es la fuente de toda doctrina. Recuerden que doctrina es enseñanza bíblica. Él es el cumplimiento del antiguo pacto en el nuevo pacto. Es Cristo.
Por eso Cristo es la cabeza. Y Cristo es aquel que nutre todas las partes del cuerpo. Por eso dice la plenitud del que todo lo llena. En Cristo todas nuestras necesidades están suplidas, hermanos. Por eso decimos que el pueblo de Israel en el desierto es una iglesia pequeña. Bueno, es una iglesia en el desierto, porque no era pequeña, 2 millones de gentes. Pero dense cuenta, cuando estaban en el desierto, nada les faltaba. Lo mismo pasa. El desierto es esta vida, hermanos. Y la iglesia parece que está en un desierto. Y en Cristo todo lo tenemos. Maná, agua, vestido, zapatos. Todo se tiene en Cristo. Por eso Cristo es la cabeza. Por eso nada puede destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia, está por encima de toda autoridad del mundo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no es de hombre. O sea, sí, la iglesia está supeditada, por decir aquí, a que pues, tenemos que pagar impuestos de luz, impuestos de agua, impuestos, pero la iglesia no está supeditada a leyes que el hombre saque, que no, las iglesias deben ser así. No se permiten iglesias de más de 60 personas. Eso no aplica para la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo está por arriba de todo principado y potestad. O sea, no hay contradicción, hermanos. Dios dice que nos sometamos a las autoridades, siempre y cuando no agredan la autoridad máxima. ¿Cuál? La Biblia. Lo mismo aplica para la mujer. ¿La mujer debe estar sujeta a su marido? Sí, siempre y cuando no agreda la autoridad máxima. ¿Cuál es? Las Escrituras. Pero entonces, ¿por qué crees que un hombre no le enseña a la mujer? O sea, si la manipulo, así. No conoce nada de lo que yo le digo que la luna es de queso, ¿lo cree? Sí, hermano, pues sí, obviamente. Por eso la mujer la están golpeando. No, pues la Biblia dice que me someta. No, hombre. Sí, sí dice, pero no hasta ese punto. Dice la Biblia que la mujer no está llamada a esclavitud. O sea, cuando ves que ya este ya Shrek se convirtió en Hulk, pues ya no. Ya no. Ok, vamos a pasar al siguiente capítulo. Capítulo número 2 de Efesios. Es importante tener presente, hermanos, que la congregación de Éfeso era mixta, formado tanto por judíos como por gentiles. La manera en que esto sucedió se hace más evidente cuando entendemos el método que Pablo usó en su trabajo misionero, que está en el libro de los Hechos. ¿Ok? Aquí en este capítulo 2, Pablo va ahora a dar o desarrollar la hipótesis de cómo es la iglesia, de qué está formada la iglesia. La iglesia está formada de personas, de diferentes culturas, de diferentes estaturas, de diferente color, a veces de diferente nacionalidad. Sí, eso es la iglesia. Pero estamos unidos por un mismo común denominador, y es la cruz. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vean cómo lo dice todo en pasado, en los cuales vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo voy a leer en traducción viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que ahora actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pablo hace una descripción del hombre que no tiene a Dios, la condición que tienen aquellos que no tienen la luz de la vida. Los hombres gentiles, hermanos, los cuales vivían en la inmoralidad, y los judíos que se encontraban queriendo cumplir la ley, pero jamás la podían hacer,
entran en este cuadro. La obra que queremos hacer, aún cuando tenga la mejor intención, si no proviene de la gratitud a Dios, si no proviene de un corazón entendido de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Ok? Este pasaje, hermanos, parece como Génesis 1, en el cual se presenta la desolación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, vean el versículo 2 de Génesis 1, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así era la vida del hombre, sin Cristo. ¿Cómo? Desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Pablo le recuerda a los efesios que el problema no es dónde nacieron, sino su condición ante Dios. Ese es el gran problema del ser humano. No es dónde naciste, no es cuánto tengas de dinero, no es cuánto es tu educación. El problema no es ese. El problema es que vives conforme al pecado y ese pecado te está llevando al infierno. Parece, hermanos, parecería que como que somos cadáveres andantes, hombres sin propósito, hombres sin Dios, hombres desordenados, sin vida, pero ahora con Cristo hemos sido hechos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí la palabra delitos, que se pone en este pasaje, estando muertos en vuestros delitos, la palabra delitos es paraptoma, y significa una transgresión, un error, pero es un error intencional, algo que se quiere hacer, una ofensa. Hermanos, los delitos y pecados representan las malas obras del viejo hombre que en los lectores antes se ocupaban. El autor usa dos expresiones para describir cómo se ocupaban en ellas. Es decir, se ocupaban en ellas en su conducta moral, es decir, su estilo de vida. Ese era su estilo de vida. Y también habla las actitudes, relaciones, acciones y metas personales. Y también incluye las metas. O sea, una meta que es egoísta, que no incluye a Dios, es un pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no fue hecho para vivir a su manera, fue hecho para la alabanza de Dios. Cuando no se vive así, entonces ahí hay un delito. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, la vida pecaminosa, hermanos, está influenciada o gobernada por Satanás. Recuerden lo que Cristo le dijo a los fariseos, Juan capítulo 8. Ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, una persona que está aquí siendo influenciado o está viviendo conforme a la corriente de este mundo, su padre es el diablo. No hay de otra. Aquí no es de que no, pues no, es que yo hago lo que yo quiero. No, haces lo que el pecado te dice. Supuestamente estos del Río de Janeiro, el tema de su carnaval fue la libertad de expresión. Ellos le llaman libertad de expresión entregarse a la carne. Fíjate lo que dicen estos hombres del carnaval. Dicen, un carnaval no es carnaval si no estás ebrio. La sobriedad no es para el carnaval. El carnaval tiene que estar identificado por mucho alcohol y por dejarse llevar por las pasiones mundanas. Un carnaval no estaría completo si no hay peleas. Y debes de tener cuidado en las calles por donde pisas, porque puedes encontrar vómito, heces fecales y hasta semen de hombre. Eso es el carnaval, según ellos. Lo que dice aquí Efesios 2, ¿no? Puro y claramente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La expresión príncipe de la potestad del aire se encuentra solamente en este pasaje, hermanos, y se usa para designar el imperio del demonio.
Esta expresión refleja el sentir de la época de Pablo, que creía que el aire estaba tan plagado de demonios malignos, lo cual no es cierto, hermanos, ¿eh? Pero lo que Pablo trata de describir es que es un espíritu maligno que ejerce una influencia sobre los que viven en el pecado y se caracterizan por una rebeldía contra Dios. Una persona que dice, yo no quiero saber nada de Dios, algo más lo influencia. Aunque él dice que hace lo que quiere, no es cierto, algo más lo influencia. Satanás es el que ha ideado todo este sistema del mundo pecaminoso, lleno de excesos, lleno de placeres, lleno de tentaciones, lleno de cosas que están a la mano, como la prostitución, como el alcohol, como las drogas, como muchas cosas que te llevan al exceso, a encontrar fácilmente el pecado. Todo ese sistema, Satanás lo ha puesto. ¿Para qué? Para que la gente viva en la ceguera. Por eso, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ¿cómo se entenebrece? Cuando tú dices que no a Dios, entonces vas por otras cosas, y en el practicar esas cosas, tienes una ceguera espiritual. Y para que tú no salgas, Satanás ha ideado todo un sistema. Por eso lo que les digo, ¿por qué creen, hermanos, que ahora de la sexualidad a los niños se las aplican más tempranamente? Porque entre más temprano despierten al pecado, es más difícil sacarlos de ahí. Porque les van a mentir que eso es lo natural para ellos. Entonces, aunque tú les quieres mostrar la verdad, es muy difícil. Y cuando ya un niño, yo no sé a qué edad, empieza a descubrir lo que es el pecado, ese niño le quiere el evangelio. Y si no se lo dan, se muere y se va al infierno. ¿Por qué? Porque ya conoció cómo es Dios. Aquí la palabra corriente viene de una palabra griega aion, que significa una moda. Una manera de pensar de cierto tiempo. Esa es la corriente. Hermanos, todas las corrientes que han pasado por los siglos tienen el mismo común denominador: satisfacción. O sea, todo pecado es la búsqueda del placer. Todo pecado, o sea, nada más se cambian las formas, pero la meta es esa. La meta es la búsqueda del placer. ¿Ok? Y se busca de diferentes maneras. Entonces hay pensamientos. Abre la puerta. Hay pensamientos que imperan en cada siglo. Hay pensamientos que imperan en cada siglo. Pero todos esos pensamientos van a un punto. ¿Cuál? La búsqueda del placer. De esta manera, Pablo da a entender que la influencia de Satanás se manifiesta en las actividades pecaminosas y corruptas de la humanidad de hoy en día. Ahí se manifiesta su influencia. Y los que son arrastrados son los que no reconocen a Dios ni le obedecen. Satanás es el que influye en el mundo para que reine la maldad, el crimen, las guerras, la corrupción moral, las enfermedades sociales, la destrucción, la desintegración familiar. Satanás es el que influencia en eso. O sea, me da curiosidad, pero esta mujer de hoy, de Andrea Legarreta, se divorció de su esposo. Y parece un dominó. Ahora todas las de ese círculo, todas empiezan a divorciar. ¿Por qué? Hay una razón. Y es que con el empoderamiento de la mujer dice, yo gano dinero, yo ya tengo una posición, ¿para qué tengo que soportar este pelagato? No te necesito, yo ya tengo hijos. ¿Para lo que te necesitaba? No, pero sigan creyendo en el amor, por favor.
Cree tú primero. Pero dense cuenta, o sea, surge un pensamiento que Satanás influenció a alguien, ven a alguien que empieza a actuar en ese punto y todos van, así, en hilerita, como en dominó, ¿no? Sueltas uno y vienen todos de bajada, así. Y ustedes se van a dar cuenta, amigos. Ahora ya también otra que se llama Tania Rincón, lo mismo. Y trabaja con esa mujer. Yo no dudo que esa mujer haya dicho, tú estás como yo, ya tienes hijos, trabajas, eres exitosa, tienes dinero. ¿Qué te hace falta? ¿Ese hombre? ¿Pero quién influencia todo ese pensamiento? Satanás. Los sujetos de él, hermanos, son los ladrones, los estafadores, los mentirosos, los homicidas, los inmorales. Y así una lista sin fin. Hoy el hombre le llama libertad a vivir bajo el pecado. Ellos piensan que son libres porque no están atados a ninguna religión, pero no están sabedores que si están siguiendo no una religión, sino al mismo autor de la mentira, Satanás. Pero ve, la gente hoy que dice que no tiene religión, que ellos no se sienten, que ellos no se atan a nada, creen que es la libertad, pero lo que en realidad es una prisión que se le llama pecado, pero que no la ven. ¿Por qué? Porque satisface sus sentidos, pero no el alma. Versículo 3, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí la palabra deseos es la palabra griega epitsumia, que significa algo que se codicia. Es una pasión desbordada, eso significa. O sea, no es un anhelo, hermanos. Un anhelo es algo que tú quieres y que está bajo la voluntad de Dios si llega o no. Un deseo personal es algo que quieres lograr, cueste lo que cueste. No te importa casi vender tu alma al chamuco, pero lo quieres lograr. Eso es un deseo de la carne. Y vete cómo lo dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, o vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate, Pablo se incluye allí. Pablo está diciendo que todo aquello que lo cual no consultamos a Dios es un deseo carnal que sin duda llevará a la destrucción. La vida anterior a Cristo está sujeta a los impulsos y deseos naturales del cuerpo físico. Y dense cuenta, hermanos, a eso se ha rebajado la iglesia. ¿A qué? A los impulsos. Queremos canciones que animen a todos. Vamos a predicar cosas que no les ofenda. Ay, no, pobrecitos. Pues ya vienen de ahí, del mundo donde ya los tratan bien gacho, ¿verdad? Y todavía llegan acá y les hablamos de pecado, del infierno, de que Dios para que los perdas se tienen que arrepentir. Ay, no, vamos a hablar de eso. Impulsos, hermanos. Pero ¿saben por qué se está llegando a ese punto? Porque tienen pastores que viven así. ¿Cómo viven? Bajo impulsos de la carne. O sea, no hay dominio propio. Hermanos, una persona que no tiene dominio propio nunca logrará nada. Una persona que no tiene disciplina no va a lograr nada. Un banquero, que es uno de los más ricos del mundo, dijo, yo he conocido mucha gente inteligente, pero la inteligencia no basta. Si tú no eres disciplinado, la inteligencia llega a un límite, pero la disciplina siempre va a vencer. Y hermanos, la vida cristiana requiere disciplina. Por eso dice la Biblia que un atleta no va a ganar el premio, sino si no lucha legítimamente. Un atleta de todo se abstiene, y abstenerse significa que disciplina. Es que me cuesta mucho leer la Biblia. Te falta disciplina. Te falta disciplina. Y sí, es obvio que por eso son pocos los que logran algo en el mundo.
de verdad, o sea, que ganan medallas de oro, son campeones olímpicos, campeones mundiales. ¿Por qué? Sí, muchos saben jugar muy bien, tienen mucho talento. Pero ¿sabes cuál es lo que le falta al deportista mexicano? ¿Qué le falta al deportista mexicano? Disciplina. Juega muy bien, sí, pero por eso no sale de su zona de confort. Por eso muchos no salen del país. ¿Por qué? Saben que si se van a otro país, imagínate que te vas ahorita a Inglaterra. Hay que tener disciplina para aprender otro idioma. Segundo, para aprender la manera de vivir de ellos. Los europeos viven muy distinto y eso requiere disciplina. ¿Quién quiere disciplina? Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué pasa con un creyente? Cree en Cristo, ¿sí? Ya creyó en Cristo. Empieza a venir a la iglesia y tiene que agarrar disciplina de venir a la iglesia porque el domingo lo dedicaba a otras cosas. Lo dedicaba a otras cosas, lo dedicaba a familiar. ¿Cuál familiar? Nada más quedaba a dormir, pero bueno, familiar. Y hacían sus cosas el domingo. Y ahora te dicen, tienes que venir a la iglesia. Es algo prudente que te congregues. Y tiene que cambiar toda esa parte de su vida por una disciplina de congregarse. ¿Y después qué viene? La parte de alimentarte. Él no leía ni siquiera el libro vaquero. Pero él tiene que adquirir la disciplina de leer la Biblia, ¿verdad? Y después viene el discipulado. Es otra disciplina. Por eso el discipulado va a hacer que tú tengas disciplina cristiana. Porque si tú no tienes disciplina, lo que va a pasar con tu vida cristiana es que nunca logras nada. Nunca puedes vencer. Siempre eres un cristiano mediocre. No tienes disciplina. Por eso dice la Biblia que un cristiano que no tiene dominio propio es como una ciudad sin muro. Y mejor es conquistarse a sí mismo, o sea, dominarte tú, que conquistar una ciudad. Ay, que yo soy bien enojón, ¿cómo le hago? Te falta disciplina. Te falta disciplina. Sí, hermanos, o sea, muchas cosas que son, las que son buenas, disciplina alimenticia, disciplina para correr, disciplina para entrenar, disciplina para las pesas, disciplina para la música, disciplina para leer, disciplina para estudiar. Todo requiere una disciplina, todo. Por eso ves estos dos cristianos mediocres que no, pues ya se les quieren llevar de a pechito. O sea, no pasa nada, si me la llevo. Ay, pues que estudien los que quieren. ¿Cómo andan? Y eso lo puedes aplicar en cualquier cosa de tu vida. La vida anterior estaba sujeta a los impulsos y deseos naturales del cuerpo físico y gobernada por los malos pensamientos. La vida antes de Cristo era una vida controlada por el cuerpo y por los impulsos bajos de la naturaleza humana. Y eso nos estaba llevando ¿a dónde? Al infierno. Entonces, al final, hermanos, y con esto voy a terminar, el diablo influencia a la gente, pero es la gente la que decide. Es la gente la que decide. Y es en la disciplina, hermanos, donde vamos a empezar a entender que a veces sí nos sentimos muy cansados, que a veces tenemos otras cosas que hacer, pero si tú tienes disciplina, lo vas a hacer. Si no tienes disciplina, cualquier excusa es válida para ti. Cualquier excusa. Pero vean a los atletas de alto rendimiento. Tienen que sacrificar muchas cosas por correr 2 minutos o 1 minuto. Usain Bolt, que era un jamaiquino que era el hombre más rápido del mundo, dice que él tuvo que dejar a su familia cuando él tenía 17 años, con tal de ser el mejor del mundo. ¿Y fiestas? No. ¿Y beber? No. Dice, sí, fue una vida dura,
Pero ¿sabes qué? Ahora todos me conocen como el hombre más rápido del mundo. Bueno, lo conocen en ese momento. No se dan cuenta todo lo que detrás hay. Todo lo que detrás hay. Tú a veces dices, bueno, esa persona sabe mucho. Puede ser que sí, que haya leído muchos libros, pero ¿sabes lo que eso implica? Disciplina. Que hay que dedicarle tiempo a la lectura. Y dices, yo nada más leí la portada, ya me dormí, ya me duele la cabeza, pastor. No, te falta disciplina. Te falta disciplina. ¿Ah? Yo le decía a la hermana, hermanos, ustedes con un manual sufren. Yo conozco hermanos en el instituto, allá en México, que tienen que entregar 4. Ustedes con uno se truenan la cabeza. Imagínate 4 manuales en la misma fecha hay que entregarlos. ¿Mm? ¿Eso es qué? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Y cuando la adquieras vas a ver que vas a lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque sí, la inteligencia te va a llevar a un punto, pero la disciplina te va a llevar a otro. Ahí le vamos a dejar, hermanos, en Efesios 2:3. ¿Okay?